Lactante de 9 meses de edad, con historia de 3 días de evolución que inicia con rinorrea, posteriormente fiebre y tos. A las 36 horas presenta dificultad respiratoria e hiporexia. Al examen se constata subcrepitantes bilaterales, hígado 2.5 centímetros, congestión timpánica bilateral, presenta albuminuria, su diagnóstico probable será bronconeumonía probablemente bacteriana, shock séptico, proceso infeccioso probablemente viral, otitis media aguda probablemente bacteriana, infección urinaria. Entonces, tiene un niño de 6 meses. Empecemos por el grupo etario. Entonces, el grupo etario de 9 meses, ¿cuál es el germen predominante? ¿Qué es? No, 9 meses. Hemófilos hablamos de 2 años hasta los 5 años. Y menores de 2 años, hemos hecho en los lactantes, el germen predominante de infección respiratoria, tanto alta como baja, es virus. Piensen en virus. Ese virus produce bronquiolitis, ese virus produce traqueitis o laringotraqueitis, o produce rinofaringitis o neumonía viral. Entonces, en menores de 2 años, lo primero que van a pensar es en virus. ¿Sí? No piensen en bacterias, piensen en virus. Infección en las faringo y amígdalas no es bacteria, es virus. Entonces tiene 9 meses, ¿no? Con historia de 2 días de evolución que inicia con rinorrea, un cuadro respiratorio alto. Si tiene un cuadro respiratorio alto, ya como que descartan la posibilidad de una infección bacteriana, que venga rinorrea, estornudos. Posteriormente tiene fiebre y tos. La tos a veces lo último en aparecer, lo último en desaparecer en un cuadro infeccioso viral. Empieza con tos y la tos puede durar hasta una semana. A las 36 horas, que es un día y medio, presenta dificultad respiratoria e hiporexia. Entonces ya tiene cuadro respiratorio bajo. Tiene cuadro respiratorio alto y bajo. Al examen se constata subcrepitantes bilaterales, ¿no? Hígado 2.5, que no es muy elevado, congestión timpánica. ¿Cuál es la complicación más frecuente del cuadro respiratorio alto? Otitis media, que no necesariamente va a ser bacteriana, ¿sí? Y presenta albuminuria. Su diagnóstico probable será vamos a ver, infección urinaria, no. Otitis media probablemente bacteriana, porque tiene cuadro respiratorio bajo. Proceso infeccioso probablemente viral, ¿sí? Shock séptico, no hablar de hipotensión. Bronconeumonía probablemente bacteriana, no. Entonces la manifestación que lo vamos a ver en neumonía es diferente en la parte respiratoria de la neumonía bacteriana. Va a haber crepitantes, no subcrepitantes, va a haber consolidación. El problema infeccioso es más intersticial. Preescolar de 4 años que un día antes presenta fiebre alta, dolor faríngeo, disnea, afonía, babeo, disfagia, estridor respiratorio y tos metálica. Al examen, ansiedad, gran dificultad respiratoria, boca entreabierta, lengua protruida y cianosis perioral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aspiración de cuerpo extraño, difteria, epiglotitis aguda, laringitis aguda, pseudocrup. Preescolar de 4 años que un día antes presenta fiebre alta, dolor faríngeo, disnea, dificultad respiratoria, babeo, disfagia, estridor respiratorio, tos metálica. Al examen, ansiedad, gran dificultad respiratoria, boca entreabierta, lengua protruida y cianosis perioral. Aspiración de cuerpo extraño, difteria, epiglotitis aguda, laringitis aguda, pseudocrup. ¿Entre qué patologías estaría? Laringitis, laringitis aguda, pero laringitis bacteriana, tendría que ser laringitis bacteriana. Y algo que caracteriza a la epiglotitis es la salivación, la babeo, la cianosis, la dificultad respiratoria. Y la traqueitis bacteriana se manifiesta con fiebre alta, después de un cuadro de estridor. Ustedes vean babeo, salivación excesiva, cianosis, dificultad respiratoria, eso es epiglotitis. Niña de 3 años con abundante movilización de secreciones bronquiales, diaforesis y somnolencia, sin respuesta a repetidas nebulizaciones con beta 2 agonista y bromuro hipratropio. Al examen, pupilas
mióticas y fasciculaciones musculares. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Bronquiolitis, bronquitis aguda, intoxicación por atropínicos, intoxicación por inhibidor de la colinesterasa o reacción anafiláctica. Entonces un niño, una niña de 3 años con abundante movilización de secreciones bronquiales, ¿no? Está diaforética, somnolencia y sin respuestas repetidas nebulizaciones con beta 2. Y además de eso, bromuro hipertropio. Al examen, pupilas mióticas y fasciculaciones musculares. ¿Qué será? Bien. ¿Bronquiolitis será? No. La bronquiolitis va a tener algo parecido. A veces secreciones bronquiales, no hay diaforesis, salvo que tenga dificultad respiratoria y tenga insuficiencia ventilatoria, el paciente está entrando en shock y tenga diaforesis. No hay respuesta, sin respuesta a las nebulizaciones, entonces deja de ser un componente de broncoespasmo. Ya podría ser la bronquiolitis. La bronquiolitis no responde muchas veces a los broncodilatadores o a los corticoides, pero las pupilas no tendrían por qué estar mióticas y tampoco fasciculaciones. Entonces, hay una intoxicación por un medicamento que está actuando sobre receptores. ¿Qué receptores? Muscarínicos y colinérgicos. Y además, ¿por qué se produce la fasciculación? Ustedes a nivel periférico, en la unión neuromuscular, tienen receptores muscarínicos, colinérgicos. Esos receptores son más autonómicos, ¿ya? Todos los receptores que ustedes tienen en la vía respiratoria, cardíaca, gastrointestinal son receptores autonómicos. Y son los receptores beta, los receptores alfa, son adrenérgicos y colinérgicos, ¿ya? Y el corazoncito también tiene una respuesta autonómica donde hay movimiento autonómico, ¿ya? Pero ustedes mueven el pie por movimiento autonómico o es voluntario, ¿ya? Entonces hay receptores nicotínicos que son diferentes. Entonces los medicamentos como los inhibidores de la colinesterasa actúan no solo sobre receptores agonistas, adrenérgicos y colinérgicos, también actúan sobre receptores nicotínicos que son los que dan movimientos o fasciculaciones, ¿ya? Entonces van a tener una pupila miótica en la intoxicación por esos, que es el veneno de rata, ¿no? Las intoxicaciones por veneno de rata le van a producir pupilas mióticas, va a haber salivación excesiva porque actúan sobre esos receptores, va a haber diaforesis, empieza a haber secreción, ¿no?, de glándulas exócrinas y obviamente va a haber trastorno de conciencia. En un niño de 1 mes que presenta estridor recurrente que aumenta en decúbito supino, ¿cuál es el diagnóstico más probable? De 1 mes, estridor recurrente. ¿Desde nacimiento será? Entonces, la principal causa de estridor desde nacimiento es malasia, ¿sí? Lactante de 6 meses, eutrófico, con historia de 3 días de evolución que inicia con rinorrea, estornudos, posteriormente fiebre y por a las 36 horas presenta tos y diarrea. ¿Cuál considera usted que es el agente etiológico? Klebsiella, rotavirus, adenovirus, shigella, estafilococo. Ese es un lactante de 6 meses, eutrófico, ¿no?, que además de tener un cuadro respiratorio alto, tiene un cuadro gastrointestinal. ¿Cuál es el que me produce respiratorio y gastrointestinal? El adenovirus, ¿ya? Adenovirus causa de cuadro de infección o de una manifestación clínica respiratoria alta y también puede ser también baja y además gastrointestinal. Y es la principal causa de bronquiolitis obliterante, no se olviden. Bronquiolitis obliterante y artritis, ¿no? No reumatoides, no artritis viral o reactiva, ¿ya? Oh, claro, reumatoide, pero no lo que ustedes lo que conocen como fiebre reumática, artritis reumatoide post-reactiva o viral. Exacto. Respecto a la rinofaringitis aguda del niño, marque lo falso. Se ha demostrado que eso ya vimos, ¿no? Después a la A, ¿sí? Ya vemos. Bien, ¿preguntas? Bien, vamos a acelerar porque ya es la 1.
Fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad congénita, una enfermedad transmitida en forma recesiva, donde se ve la mutación de un gen. Entonces, este gen o todos los genes codifican proteínas, ¿no? Y el gen que codifica esa proteína, que es la responsable de la conducción de los electrolitos como el sodio y el cloro, se ve alterado. Entonces, la proteína, la conductora de transmembrana o la reguladora de transmembrana, que es la responsable de producir el intercambio de sodio y de cloro, ¿ya? Entonces se altera este gen, y este gen está localizado en el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7, y hay una alteración en la producción de fenilalanina. Es por eso que el responsable generalmente se da a nivel cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 7, y el más afectado es el AF508. Entonces, las manifestaciones generalmente son sistémicas. Hay alteración de las glándulas exócrinas. Por eso lo que vamos a tener en un paciente con fibrosis quística es una manifestación respiratoria y manifestación gastrointestinal, además de las otras glándulas exócrinas, que no solo vamos a encontrar. Va a haber compromiso también a nivel de glándulas que se encuentran en los genitales tanto del varón como de la mujer, ¿ya? Entonces, si va a haber manifestaciones pulmonares como tos crónica, es un problema respiratorio crónico, donde hay secreción espesa, ¿ya? La secreción espesa no se moviliza, y ese es un foco de cultivo para el incremento de los gérmenes. El germen que predomina en el paciente con fibrosis quística que produce neumonías recurrentes es la pseudomonas. En frecuencia le sigue el estafilococo, ¿ya? Puede haber infecciones micóticas también, puede haber infecciones por hongos e infecciones bacterianas, por ese gran negativo que es la pseudomonas. ¿Ya? Además va a haber compromiso digestivo, entonces va a haber un síndrome de mala absorción, el páncreas se ve afectado, las células exócrinas del páncreas se afectan, entonces no hay una absorción adecuada por el déficit de estas enzimas que son las pancreáticas. Entonces el déficit no solo se va a presentar a nivel gastrointestinal, también respiratorio. Entonces, que hay acúmulo de secreciones, ¿no? Por ausencia de fluidificación, no es fluida las secreciones, es un caldo de cultivo para las infecciones respiratorias, entre ellas el neumococo, la pseudomonas, y lo que terminan produciendo en un proceso inflamatorio fibrótico, que son las bronquiectasias. La principal causa de muerte en los pacientes con fibrosis quística respiratoria es la bronquiectasia. Entonces, esas son las bronquiectasias, son imágenes fibróticas en forma, ¿no?, difusa a nivel de la base, en zonas de radiopacidad, característico con broncograma aéreo. Y como vemos en este cuadro, las zonas que se afectan son todos los órganos o los aparatos que tienen glándulas exócrinas, a nivel de los bronquios, el intestino delgado, los conductos pancreáticos, biliares y el sistema reproductor. Entonces, la manifestación. Entonces, ¿cómo sospechamos en un niño que tiene manifestación de esta etapa neonatal? Entonces, niño que tiene fibrosis quística tiene igual el meconio duro, espeso, hacen hilio meconial por fibrosis quística, porque son deposiciones difíciles de eliminar. Entonces, y la otra manifestación es durante su desarrollo. Es un niño con antecedentes de hilio meconial o ausencia de deposiciones o la presencia de deposiciones o de meconio muy ligoso, y el desarrollo comprometido desde la etapa inicial, ustedes sospechan en fibrosis quística. Asociado a esto, cuadros respiratorios y gastrointestinales, sospechan en fibrosis quística. Entonces, ¿qué hacemos en el paciente con fibrosis quística? Entonces, a todos los niños que nacen les hacemos ahora un tamizaje, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es tratar de descartar a todo niño que nace, realizar un tamizaje, así como descartamos el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, el déficit de glucosa 6-fosfato y los centenares de enfermedades metabólicas, también descartamos fibrosis quística. Entonces hacemos un tamizaje para descartar fibrosis quística, ¿ya? ¿Qué hacemos? Buscamos la presencia o el incremento de la tripsina inmunoreactiva. Si está muy elevada, entonces sospechamos en fibrosis quística, pero no ese diagnóstico nos orienta a pensar o descartar de repente más adelante fibrosis quística. Con la clínica de cuadros respiratorios altos, pobre ganancia de peso y en la etapa neonatal
despistaje neonatal con una inmunoreactiva bien elevada, vamos a sospechar en fibrosis quística. ¿Ya? ¿Qué hacemos para hacer diagnóstico de fibrosis quística? Test de sudor. Entonces lo que hacemos es inducir el sudor. Si la presencia de cloro es más de 60 miligramos por decilitro, o miliequivalentes, perdón, por decilitro, entonces confirmamos el diagnóstico de fibrosis quística. Si está entre 40 y 60, con toda la clínica podemos sospechar. ¿Ya? Si se repiten dos test de sudor entre 40 y 60, igual confirmamos el diagnóstico de fibrosis quística. Bien, paciente de 4 años de edad con antecedentes de hilio meconial, presenta procesos respiratorios a repetición y ciatorrea. El examen, talla baja y sibilantes difusos. La radiografía de tórax muestra bronquiectasias. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, paciente de 4 años de edad con antecedentes de hilio meconial, ¿no? Va a haber deposiciones con esteatorrea. Todo problema de mala absorción hace que tengan esteatorrea, ¿no? Entonces se eliminan las grasas y todo lo que no se ha absorbido a nivel intestinal. Pobre ganancia de peso, va a tener talla baja, estamos hablando de un niño con desnutrición crónica y tiene problemas respiratorios crónicos. Entonces, nunca se olvida. ¿Será fibrosis quística? Señale, ¿cuál de las siguientes no es una complicación de la fibrosis quística en niños? Atelectasias, hemoptisis, aspergilosis alérgica, insuficiencia cardíaca izquierda, osteoartropatía hipertrófica. Entonces, si tengo yo un problema respiratorio crónico, ¿no? Voy a llevar una insuficiencia pulmonar crónica. Y como en el adulto, ¿qué lleva el problema respiratorio crónico? La insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado? Derecho. Y terminan con cor pulmonar. Y obviamente produce la muerte. Entonces, esa es la secuencia, igual la fisiopatología, la complicación del paciente con fibrosis quística. Entonces, si tengo un paciente con fibrosis quística, ¿tendría atelectasias? Sí, porque tengo moco espeso que no puedo movilizar y rápidamente se producen atelectasias. ¿Habrá hemoptisis? Rápidamente se forman cavernas y pueden hemoptizar. Aspergilosis alérgica es una complicación frecuente. La aspergilosis se manifiesta con secreciones de color negro, ¿ya? Entonces tienen niños, tienen un problema crónico, respiratorio crónico y asociado a secreciones de color negra, entonces sospechan ustedes en aspergilos, ¿ya? Insuficiencia cardíaca izquierda, el compromiso es derecho, ¿ya? Entonces va a haber compromiso del corazón derecho y también del territorio pulmonar, ¿ya? Pero se conserva el corazón izquierdo. Osteoartropatía hipertrófica, sí, por la disminución del flujo y por el cuadro respiratorio crónico que tiene y por las hipoxemias frecuentes que tiene el niño, van a tener dedos en palillo de tambor, ¿no? Como toda patología crónica, respiratoria crónica. Todo lo que disminuye el flujo o la hipoxia crónica en el niño produce alteraciones a nivel de los dedos y es la manifestación de dedos en palillo de tambor. En la fibrosis quística del páncreas, mucoviscidosis, la causa más frecuente de muerte se debe a complicaciones originadas por la existencia de pancreatitis aguda, bronquiectasias, obstrucción intestinal, alteraciones hidrolíticas, perforaciones intestinales. ¿La? Bronquiectasias. Hemos dicho que la causa principal de muerte son respiratorias y son las bronquiectasias. ¿Sí? ¿Qué coloniza? ¿Qué germen coloniza? Pseudomonas. ¿Cuál es el germen causal más frecuente de neumonía en pacientes con fibrosis quística? Pseudomonas. ¿Le sigue en frecuencia? Estafilococo. Bien, neumonías. Entonces, las neumonías que tiene la comunidad es todo cuadro infeccioso, que puede ser viral o bacteriano, que no se da en el momento intrahospitalario, ¿no? Y que generalmente el niño o previamente el niño podría estar sano. Vamos a diferenciar neumonías virales y bacterianas, ¿ya? Rápidamente, las neumonías bacterianas va a ser de acuerdo al grupo etario, habíamos descrito de acuerdo al grupo etario, vamos a hacer un cuadrito, ¿no?
neumonía bacteriana, el neumococo, influenza, estafilococo, streptococo, las neumonías atípicas o los gérmenes que producen neumonía típica, micoplasma, clamidia, legionela y los virus. ¿Ya? Quiero mostrarles un cuadro rápidamente. Ojalá esté acá. No está. Bien, entonces hay un cuadro y lo que hemos mencionado de acuerdo al grupo etario, en los neonatos y en los lactantes pequeños hasta los 3 meses, todos los gérmenes que hemos mencionado que producen sepsis, meningitis e infección en el recién nacido. De los 3 meses hasta los 2 años con frecuencia son los virus. De los 2 años hasta los 6 años, hasta los 5 años, encabezaba con frecuencia por estadística, antes de la vacunación, hemófilus, luego neumococo, los virus y los gérmenes atípicos. A partir de los 5 años encabeza el neumococo, caen los virus, encabeza el neumococo, los gérmenes atípicos ya tienen importancia como causa de neumonía, y en el preescolar, en el puber y en el adolescente va a ser el germen atípico. ¿Ya? Entonces, considerando esto, los virus son la primera causa de neumonías extrahospitalarias en edad, en los lactantes menores de 2 años. Neumococo es el germen bacteriano más frecuente a partir de los 5 años. Neumonías entre 0 y 1 mes, ustedes ven el E. coli, el streptococo, el streptococo del grupo B, la Galactidae, Streptococo fecalis, enterovirus, listeria y el virus respiratorio, que es de menor grado, y la clamidia, ¿no?, que hemos mencionado. Acá está la clamidia entre 1 y 3 meses. La manifestación de la clamidia es un poco más tardía y el tratamiento va a ser con macrólidos. Entre los 3 meses y los 5 años, los neumococo, hemófilos, influenza sigue encabezando, estafilococo aureus, virus respiratorios. A partir de los 5 años, el neumococo encabeza y tiene importancia ya los gérmenes atípicos, tanto micoplasma como clamidia. Y a partir de los púberes y adolescentes, el germen atípico. Entonces, la patogénesis, como cualquier infección respiratoria, ingresa al trastorno respiratorio. En las neumonías bacterianas hay poca o casi o escasa manifestación de cuadro respiratorio alto. No van a tener rinorrea, estornudos. Rápidamente, ¿no?, infecta la vía respiratoria baja. La infección puede ser por vía canalicular, muy poco es la infección por vía hematógena. Pocas veces acompaña bacteremia y la obtención del germen patógeno es escaso, ¿no?, en el cultivo. Entonces, para hacer diagnóstico de certeza, ustedes tienen que aislar el germen. Entonces, sospechamos siempre con toda la manifestación clínica que tenemos, ¿no?, la radiografía de tórax que nos ayuda a confirmar, y podemos de alguna manera reforzar un poco el diagnóstico con los exámenes de laboratorio, con un hemograma con desviación izquierda, un PCR que nos puede indicar infección bacteriana. Este PCR, como hemos indicado, tiene un valor predictivo negativo que nos orienta un poco, la positividad nos orienta a pensar en infección bacteriana, y el BCG lo dejamos más para infecciones específicas como la tuberculosis. Entonces, no hay clínica patognomónica en la clínica, así como en la radiografía. Entonces, no hay una clínica patognomónica para un germen. La radiografía tampoco es patognomónica. Nos puede orientar las manifestaciones o las formas de presentación radiológica para un germen. El estafilococo tiene una forma, como lo vamos a mencionar. El neumococo tiene otra forma. El virus respiratorio sincitial también. Los virus y el micoplasma. Entonces, bacteremias, va a haber, el tiempo de enfermedad puede ser variable, fiebre alta generalmente, las infecciones virales, la fiebre puede ser 1 o 2 días, no hay compromiso de estado general en las virales, pero sí en las infecciones bacterianas. La tos puede ser variable en ambos, hay agitación en ambos. Los sibilantes, eso es importante, están ausentes en las infecciones bacterianas, no van a encontrar sibilantes. Cuando ustedes sospechan en neumonía y hay presencia de sibilantes, ustedes sospechan en infección viral y gérmenes atípicos. Los gérmenes atípicos ya producen neumonía, pero van a tener manifestación también de sibilantes. Entonces, el germen atípico, que lo vamos a ver más adelante, se manifiesta de forma totalmente distinta a la infección bacteriana. Consolidación. La consolidación está presente. La consolidación significa proceso inflamatorio por presencia de secreción, detritus. Todas las células, los mismos gérmenes y las células que infiltran producen una consolidación. ¿Y qué consolidan o qué comprometen? El alveolo, ¿ya? Y eso es lo que va a manifestarse con una radiopacidad en la radiografía. En cambio, las infecciones virales no hay consolidación, más es un compromiso intersticial, no se ve afectado el alveolo, se compromete
la parte que está alrededor del alveolo, que es el intersticio, ¿ya? Que la imagen es totalmente diferente. Los crépitos están presentes en las infecciones bacterianas. El crépito se da al final de la inspiración. Ustedes cuando escuchan, si escuchan ruidos en la inspiración y la expiración, van a escuchar subcrépitos. Entonces, inspiración y expiración son subcrépitos. Pero si el sonido se da al final de la expiración, inhala, y hay un frote, hay un ruido al final de la expiración, estamos hablando de crépitos, ¿ya? Otra característica que no está escrita acá es el soplo tubárico. El soplo tubárico es propio de las consolidaciones, de la neumonía, cosa que no van a encontrar ustedes en la infección viral. Pero ojo, las atelectasias también pueden soplar. Hay un soplo tubárico en las atelectasias. En el contexto de un cuadro infeccioso, con fiebre, dificultad respiratoria, sin cuadro respiratorio alto y sopla, entonces eso es neumonía, ¿sí? Neumonía bacteriana, perdón. Entonces, no todo lo que la IEPI de alguna manera les dice, no solo al personal médico, al personal no médico, es que toda frecuencia respiratoria ya deben sospechar ustedes en neumonía. Este es un programa para periferia que va muy bien y que logran identificar todo niño con factor de riesgo o incremento de la frecuencia respiratoria, lo separan y diagnostican neumonía, ¿no? Entonces ustedes, todos hemos estudiado en el pregrado, ¿no? Que la IEPI lo hemos visto y eso lo trabajan muy bien en las comunidades en la periferia. Eso para identificar a todo niño con factor de riesgo o con incremento de respiración. Entonces no todo incremento de frecuencia respiratoria es neumonía, puede ser problema inflamatorio como asma, ¿no? O cuadro infeccioso viral, no necesariamente va a ser neumonía bacteriana. Entonces es por eso que han hecho un estudio de hace bastante tiempo, ya tiene 2006, en Pakistán, donde todos los niños con problemas respiratorios aparentemente leves o moderados recibían antibióticos, ¿no? Pero le hicieron una radiografía y todos tenían una radiografía normal, no había consolidación, o la gran mayoría tenía una radiografía normal, no había consolidación. Es por eso que se ha concluido que esos niños innecesariamente han recibido antibióticos, ¿no? Entonces, la conclusión es de que no todo incremento de la frecuencia respiratoria es neumonía bacteriana, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces, y dependiendo del grupo etario, son virales y no necesitan antibióticos. Esta es una placa normal, anteroposterior. Las placas que se toman en niños son anteroposteriores, en los adultos es posterior-anterior, ¿sí? Algo muy importante, no solo tomen placas anteroposteriores, también tomen placas laterales. ¿Esto por qué? Algunos son un poco reacios a poder entender esto. Esto porque el 60% o más del 50% del pulmón es posterior. Y las imágenes que ustedes puedan encontrar en la parte posterior o las consolidaciones que ustedes van a tener en la parte posterior del pulmón no lo van a poder identificar en la placa anteroposterior. Entonces, podrían tener imágenes posteriores que se superponen con la radiopacidad del corazón y no van a distinguir si esta es una consolidación por una neumonía o no. Entonces siempre, la recomendación es que pidan siempre una anteroposterior y una lateral derecha, ¿ya? Para identificar imágenes en la parte posterior, porque si ustedes se dan cuenta, la parte posterior es bien grande, ¿ya? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. ¿Cuál es el lóbulo superior? ¿De qué espacio intercostal a qué espacio intercostal? O más o menos de dónde va el lóbulo superior. En la imagen anteroposterior, ¿vemos los 3 lóbulos? Esa es la pregunta. ¿Dónde es el lóbulo superior? El lóbulo superior es de acá para acá. El lóbulo medio es esto. Y lo que ustedes no ven en la placa anteroposterior es el lóbulo posterior, que es el lóbulo inferior o posterior. Es esto. Entonces, si ustedes tienen una consolidación en el lóbulo inferior, no van a poder distinguir en la placa anteroposterior. De ahí la importancia de pedir una placa lateral, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos acá?